Muy bien, pues vamos con Rafael Cardona, a quien le damos la bienvenida. Vamos justamente al cristalazo. El tema, reflexiones sobre lo que va a ocurrir seguramente el domingo, no con un afán de predicción de bola de cristal, no, sino lo que va a ocurrir con base en todos los antecedentes que nos han llevado justamente a esta víspera. ¿Cómo está, Rafael? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte a ti, saludarlos a todos. Estaba ahora, como tú dices, reflexionando, porque este es tiempo de reflexión, dice la ley electoral. Mira, Pepe, la historia de México, la historia política de México es la historia de su incapacidad electoral. Desde 1828 andamos alegando sobre las elecciones. En 1828, Gómez Pedraza contra Vicente Guerrero gana la elección, Gómez Pedraza se la birla, Vicente Guerrero moviliza a su gente y expulsa a Gómez Pedraza y toma el poder. Después lo matan, pero ya esa es otra historia. Pero de 1828 para acá, todo ha sido la búsqueda de una legítima representación nacional en el gobierno a través del procedimiento de la elección directa. Primero pues votaban solamente los varones, después votaron las mujeres, después se cometieron fraudes innumerables, se quejó Vasconcelos, se quejó André Olmazán, se quejó Enríquez Guzmán, Luis H. Álvarez en elecciones de Chihuahua fue víctima de lo que se llamó el fraude patriótico, después conocimos el fraude histórico denunciado supuestamente por el señor López Obrador. Hubo un fraude simbólico que fue el que llevó a la presidencia a José López Portillo. Y fraude simbólico porque una elección donde no hay opciones es un fraude. Pero pues así se jugaron las cartas y así ha sido México y todo el mundo se quejó de que siempre había un fraude. Pues sí, pero tú ibas a votar por un candidato. Ibas a votar por algo. Por alguien, Al por concreto. algo en concreto, por un partido político. Y por un programa. Aunque hubiera la tranza que dices tú Sí. y la alteración y el bautizo de urnas, ¿cómo se llama? El embarazo de urnas, etcétera. Pero ahora, ¿qué va a pasar este domingo cuando vamos a elegir al nuevo Poder Judicial de acuerdo a un capricho de Andrés Manuel López Obrador? Que miren a lo que nos ha llevado. ¿Qué va a pasar el domingo cuando no votas por partido, votas en todo caso por personas a las que no conoces? Votas a ciegas. Mira, Pepe, aparte de que no los conozcas, hay una cosa muy importante. Los jueces no pueden hacer una oferta persuasiva frente a un imaginario electorado judicial. Un ejecutivo, un hombre que quiere la presidencia de la República, puede prometer honestidad, puede prometer obra pública, puede decir que va a construir el metro, puede decir que va a hacer un aeropuerto, puede ofrecerle algo a los ciudadanos a cambio de su voto. Un juez no puede ofrecer más que otro juez porque la aplicación de las leyes, que es la base de la impartición de la justicia, no está sujeta a la voluntad ni a la habilidad de una persona. Ni a la popularidad. Muchísimo menos. Mucho menos. Entonces, todo esto a mí me lleva a entender algo que es muy importante. Me preguntas, ¿qué creo yo que va a pasar el próximo domingo? Creo que habrá una participación proporcionada por el acarreo del gobierno que quiere, que le urge demostrar que hubo una respuesta a su convocatoria. El gobierno dice que al votar por la Cuarta Transformación implícitamente estabas aprobando la reforma judicial, lo cual no es cierto. La reforma judicial se aprobó con chicanas y manganas y fraudes dentro de la Cámara de Diputados y del Senado. Así fue como se aprobó, destruyendo una minoría y creando una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Y después
haciendo maniobras mercenarias en el Senado para comprar de última hora el voto que les faltaba. Toda la imagen democrática de este proceso está detenida en un alfiler. Un voto traidor en el Senado fue el que permitió que esto pasara a la Constitución o no pasara. Miguel Ángel Yunes Márquez. Pues no fue el traidorcito, Sí, pero, sí, sí. pero todo el aparato se Bueno, pero volcó. tiene nombre, Claro, tiene nombre. se volcó para eso. Todo el aparato fue preparado a propósito para ganar Para esa eso. mayoría ficticia que... Y ese es el fraude. Ahora, tú no puedes contestar, tú no puedes interponer una apelación, etcétera, contra esa ley porque ya no hay forma de hacerlo. No, se acabó. Porque existe la llamada supremacía judicial, jurídica. La supremacía constitucional. constitucional. Eso quise decir. Y entonces es incontestable No puedes. No puedes. No puedes. Simplemente este país se quedó mudo frente a los atropellos mayores. Y pronto vamos a ver que también frente a los menores, estas modificaciones que se hicieron a la ley del amparo también limitan los derechos defensivos de los ciudadanos en contra del gobierno. Ya no hay quien te defienda, porque la Comisión de Derechos Humanos, Sí. que servía para poco, pero servía, fue colonizada y destruida y se le atravesó una piedra en el camino. Y entonces cada día es más evidente que esto es un fraude. Pero yo insisto, Pepe, por primera vez en la historia electoral de México, de esta historia tan atropellada en lo electoral, tan viciada, tan violentada, tan ilegal, el fraude no será el resultado de la elección. El fraude es la elección misma. Ese es el fraude. Entonces, pase lo que pase, ya se cometió el fraude. Punto. Gracias, Rafael. De nada, Pepe. Gracias. Está en la misma posición que estamos nosotros, llamando a usted, que nos favorece con su atención, a que usted tome una decisión. Le damos elementos, algunos elementos, de uno y otro lado, de votar sí o votar o no votar. Y usted finalmente es el que decide si acude o no acude, pero al gobierno efectivamente, y coincido con Rafael Cardona, al gobierno le urge demostrar, entre comillas, una participación alrededor del 20% para darle legitimidad a este capricho de Andrés Manuel López Obrador que va, en mi opinión personal, y si me permite lo aclaro, va a hundir este país al desaparecer la división de poderes, al atentar contra la división de poderes y capturar en calidad de rehén también al único poder que le faltaba, el Poder Judicial. Si me permites un pequeño ejemplo de lo que nos va a pasar el domingo. Dicen que Jorge Luis Borges, que tenía extrema debilidad visual, quería cruzar la calle más ancha de Buenos Aires, la 1 de mayo. Y un joven se aprestó a auxiliarlo y le dijo: maestro, permítame que lo acompañe al otro lado, que lo guíe, que lo lleve. Y cuando iban a la mitad le dijo: debo hacerle una confesión, maestro, yo soy peronista. Y entonces Borges, que tenía un sentido del humor maravilloso, le contestó: no se preocupe, joven, yo también estoy ciego. ¿Vaya a votar? Va una pausa y regresamos con usted. Gracias, Rafael. Buen fin de semana ya. Contaremos el próximo lunes cómo viste, cómo observaste, porque seguramente lo harás. Seguramente. Cómo está operando esta elección judicial. Una pausa, volvemos.